En las dos opciones. Esta es cuando la institución que paga los intereses pertenece al sistema financiero mexicano. ¿Y cómo es el cálculo cuando no pertenece? Es del 20% sobre intereses nominales. Exactamente. Todo es muy importante que lo vayan sacando de su ley. Porque qué bueno que se les quedan algunas cosas, pero no se queden con esa idea, porque luego quieren aprenderse las cosas de memoria y pues les afecta. No hay preguntas aquí en donde vamos. No, maestra. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Estos cálculos que están aquí, ¿de dónde los sacamos? Del artículo 134. Exactamente. Y se acuerdan que el artículo 134, al igual que el 135, habla de las dos situaciones que se pueden dar. ¿Se acuerdan que hay unas fórmulas para cuando la institución que nos paga los intereses pertenece al sistema financiero? Y hay otra forma de calcular lo que se va a acumular en la declaración anual cuando la institución no pertenece al sistema financiero. De estas fórmulas, que es la parte, digamos, que puede ser más complicada, ¿alguien me quisiera preguntar algo? Yo los escucho. Maestra, solo en el factor de actualización, yo anoté que sería el índice nacional del mes en el que finaliza, entre en el del mes que inicia, ¿no? Ah, ok. Es que pensé que había anotado mal. No, pero acuérdense que les dije, y está la notita ahí en los datos, les dije que vamos a usar aquí en nuestra clase los índices del año 2019 porque no conocemos el de diciembre de 2020 y entonces no podríamos usar los de 2020. Yo les estoy enseñando la ley 2020 del año 2021, que es cuando se hace la declaración anual. Sí, sí se acuerdan, ténganlo presente, está en los datos, ahí les puse una nota con letras negritas, en donde les digo por qué uso 19. No es que se deba usar 19, se debe usar el año de que se trate, pero aquí para nuestro ejercicio, para nuestra clase, pues usamos esos, pero con la información esa que yo les agregué. Dime, Claudia. ¿No querías preguntar algo, Claudia? ¿Alguien? No, maestra. Ok. ¿Alguien quiere preguntar entonces alguna cosa de aquí o está entendido? ¿Para qué usamos estas fórmulas? Chicos y chicas. Para calcular los intereses reales. Y luego, ¿dónde los vamos a usar? Los intereses reales, ¿a dónde los vamos a usar? En el caso de pertenecer al sistema, haber invertido en una institución financiera que pertenece al sistema financiero mexicano. Sí, pero ¿en qué momento vamos a decir, estos 163,000 que me salieron aquí, ¿a dónde los voy a usar? En la anual. Exactamente. Exactamente, en la declaración anual. Pues por lo que veo, está entendida y esta es la parte difícil. Corremos la diapositiva. Y aquí tenemos la declaración anual. Y vean que es una declaración muy sencillita porque solo tiene 2 columnas. Aquí no hay ingresos exentos, no hay deducciones. Podría haber exenciones, pero estos intereses no tienen la exención. Y no tenemos otros ingresos más que los intereses reales. Vean entonces que al total de ingresos tenemos derecho, como todos los contribuyentes, personas físicas,
a restar deducciones personales. En este caso, yo les di un dato de una deducción personal que es, ¿qué concepto? La deducción personal, ¿qué concepto es? Donativos. Gastos. Unos Así donativos. ¿Y qué vimos en esos donativos? Vimos que hay que ir a revisar el artículo 151, la fracción tercera. Vayan todos por si no lo recuerdan. Artículo 151, fracción tercera. Y me dicen por qué en lugar de poner los 15,000 del donativo, pusimos menos, pero con ley en mano. Porque veo que sí, a algunos sí se les quedó bien grabado todo lo que hicimos la clase pasada. Ya con ley en mano me lo dicen. Porque solo será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. ¿Ok? En los datos yo les di unos ingresos acumulables, creo que de 160,000 en el ejercicio inmediato anterior. A esos 160,000 le sacamos el 7% y nos resulta ¿cuánto? El 7% de 160,000, ¿cuánto es? Los 11,200 que tenemos aquí. Sí vieron que esa deducción personal no se pone automáticamente, sino que hay que hacerle una operación ahí, unos cálculos, para ver cuáles donativos sí reúnen, que no rebasen el 7% de esos ingresos. ¿Entendido hasta aquí, chicos? Estoy como repasando el ejercicio. De esa manera, ya tenemos la base gravable de 151,800. ¿Qué le hacemos a la base gravable? Según el artículo, ¿qué? ¿Qué número? 152 se le aplica la tarifa. Según el artículo 152, hay que aplicar la tarifa. Esa tarifa también la encuentran ustedes en el anexo 8. Es la última tarifa que les mandé de toda el montoncito de tarifas. Y resulta que aplicando la tarifa nos toca pagar 16,000 y pico. Pero dice también el 152 que restemos los pagos provisionales y pues ya ahí le restamos los 72,500 y nos da un saldo. ¿Se acuerdan que les dije aquí dice a cargo, pero es a favor? ¿Sí se acuerdan que lo corregimos la clase pasada? Sí, maestra. Sí, maestra. Porque no vaya a ser que lo tomen de modelo y también cometan el mismo error. ¿Hasta aquí no hay preguntas? No, maestra. Perfecto. No. Seguimos ahora con las diapositivas. Aquí está, ¿qué sigue? Aquí tenemos la otra situación de que los intereses no vengan de un banco de los que conocemos, sino que vengan, por ejemplo, de una caja de ahorros. Entonces aquí se vuelve más simple todo. El pago provisional es 20% sobre los intereses nominales. El pago provisional en el otro caso también es sencillo, pero ilógico. Y este es sencillo y lógico, o sea, lógico. ¿Qué es lo que recibimos de ingreso en este tema? Los intereses. Los intereses, ¿a quién tenemos que grabar? Pues a los intereses. ¿Y qué artículo nos dice cómo grabemos? ¿Qué artículo nos dice lo del 20%? ¿El 135? El 135. Entonces ya salió aquí un pago provisional más chico que en el otro caso, pero vamos a ver si es algo bueno o algo que finalmente no nos conviene. A ver, el total de ingresos, que son los intereses nominales, que se les llama devengados en la ley,
es de 300. La deducción personal, pues es igualita que en el otro caso. Solamente lo que no rebasa el 7% de los ingresos del ejercicio inmediato anterior. Y aquí tenemos una base gravable de 288,800. ¿Qué les hacemos a esa base gravable? ¿Qué le hacemos según el artículo? ¿Cuál? 152 se aplica tarifa. Exactamente, y nos resulta un impuesto aquí de 46,000 y pico. Nosotros ya habíamos pagado 60,000 y tenemos un saldo a favor de 13,000 y pico. ¿En dónde nos convenía haber guardado nuestro dinero? ¿En una caja de ahorros o en un banco? En un banco. En un banco. En un banco, porque aunque el pago provisional sea mayor, pues al final me lo van a devolver. Esa es una razón. ¿Y la otra razón cuál es? Que está Es más seguro. Pero Bueno, es más seguro, pero aparte hay una fiscal, una razón fiscal. A ver, me dijeron, conviene más en un banco, porque allá, aunque el pago provisional es más alto, en la declaración anual me lo van a devolver lo que pague de más. ¿Qué otra razón hay para invertir mejor en un banco? Pues porque hay más seguridad. ¿Qué otra razón? Porque se toman solo los intereses reales para la declaración anual. Exacto. Y como vivimos en un país donde la inflación nunca cede, aquí no va a haber o no hay deflación, aquí hay inflación todo el tiempo. Entonces, el convertir los intereses nominales en reales es un beneficio para el contribuyente. Entonces, definitivamente nos convendría más haber invertido en un banco que en una caja de ahorros. Bueno, pues hasta aquí ya dimos un repaso, ya termina ahí el ejercicio, ya termina ahí, Giselle. Sí, ¿verdad? Ok, cerramos esto y vamos a ir con el tema nuevo. ¿Quién quiere intentarlo para proyectar? A estas horas no ha llegado Arcos. Arcos Colorado. No ha llegado James. Héctor Manuel. Víctor Abraham. Laura Elisa. Mayra Paola. Liliana. Ya. Entonces, ¿quién nos va a ayudar ahora con el caso? Si quiere yo, maestra. Porfis, gracias, Paloma. Este caso van a ver que es una simpleza, pero tiene su gracia, como todos. ¿Cuántos artículos tiene el capítulo que vamos a usar aquí? Para empezar, ¿qué capítulo es? Se supone que todos están ahí con su ley en la mano, ¿verdad? Sí, capítulo 7. Capítulo 7. Entonces, vean cuántos artículos son. 3 artículos. 3 artículos. Solo que tienen alguna cosa de chiste. Por ejemplo, ¿en dónde encuentro el objeto del impuesto? Artículo 137. Que sería, ¿el 137 es el primero o el segundo? El primero. El primero. ¿Y cuál es el objeto del impuesto aquí? El artículo 90, ¿no? No, ese sería el sujeto. Bueno, perdón. El objeto está ahí, adentro del artículo este. Los ingresos por la obtención de premios. Ajá, eso es lo que quería.
los ingresos por obtención de premios, pero también podemos entrar a un sorteo, por ejemplo, de la lotería, y entonces, si no me saco un premio, también puedo tener ingreso, aunque no se va a grabar, un ingreso, ¿en qué forma? Cuando no me saco el premio, que yo compro un billete de lotería, pero a veces ni gano ni pierdo. ¿El reintegro no? El reintegro, entonces hago de cuenta que no participé. A veces también me gano en juegos de apuesta. Entonces, no nada más es un premio así en una cantidad de dinero o un inmueble o un vehículo, sino que hay diferentes formas en que se puede presentar el ingreso. Pero bueno, vamos a centrarnos en el ejercicio que tenemos y aquí tenemos un premio de 1,000,000 de pesos. Vamos a pensar que es en efectivo. Entonces aquí vamos a resolver el ejercicio con dos supuestos. Vean, creo que es en el artículo en el mismo 137. ¿Qué les parece si lo leen ustedes? Y me preguntan algo que no entiendan de ahí. Y yo los espero. ¿Dudas, chicos? Maestra, Sí, Giselle. dice la ley que no se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en las loterías, pero usted mencionó que como ingreso sí. No, tal vez confundí ahí a la hora de expresarlo. Les dije que ni se ganaba ni se perdía cuando nos reintegran. Ahora sí que nos dan el reintegro. Realmente es un ingreso, pero no es un ingreso gravable. O sea, a ti te... Okay. Ajá, tal vez no lo precisé. Okay. Tú vas con tu billete, tu boletito, y te devuelven tu dinero. Entonces, tú tienes una entrada de dinero, pero no es un ingreso gravable. Ajá, pero qué bueno que lo aclaras, Giselle. Allí en ese artículo, ¿no les dijeron que cuando la empresa que otorga el premio paga el impuesto?
En el segundo párrafo. Ajá, esa partecita, Pablo, si quieres leerla, por favor. Eso le iba a preguntar, es que no la entendía. Dice, Ujú. cuando las personas que otorgue el premio pague por cuenta del contribuyente el impuesto que corresponde como retención, el importe del impuesto pagado por cuenta del contribuyente se considerará como ingreso de los comprendidos en este capítulo. Ok, gracias. Primero les explico cómo se presenta la situación y ahorita les presento aquí el cálculo, como aquí lo tenemos. Fíjense, hay sorteos o rifas donde uno participa y el que nos va a dar el premio nos aclara, tiene que ponerlo, tiene que publicarlo, tiene que estar escrito y nos dice, el premio va a ser libre de impuestos. ¿Eso qué significa? No quiere decir que esté exento. Lo que quiere decir que el que va a otorgar el premio, él va a pagar el impuesto. Así es que el impuesto generalmente, ¿a quién le debería tocar? Pagarlo. Al que gana. Al que recibe Al el que ingreso. gana, que recibe el premio. Pero entonces, el que va a otorgar el premio para hacerlo todavía más atractivo, nos dice, tú participa en este sorteo, en esta rifa, que el impuesto que te toque pagar, lo voy a pagar yo. Eso lo dice el que otorga el premio. Entonces, el fisco dice, vamos a correr aquí la diapositiva, por favor. El fisco dice, en el supuesto 2, en el caso de que así suceda, al ingreso del premio le vamos a sumar el impuesto que no nos retuvieron. ¿Cuánto nos deben cobrar de impuesto? Nos deben cobrar una tasa. No se fijen ahorita en los porcientos, que eso se los voy a explicar enseguida, sino que fíjense nada más esto, al premio se le suma el impuesto no retenido y la base gravable se hace más grande. ¿Cuál es el fundamento de hacer esto del millón con los 10,000, que quién sabe de dónde salen, y llegar a una base gravable más alta? Esto sale del artículo 137. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que fundamentar? Entonces, esta parte sale del 137. Estamos dando cumplimiento a eso que nos leyó Pablo. Dime, Eric. Entonces, el premio completo es... La base gravable se volvería 1,010,000, porque tú si fueras el ganador, deberías recibir ¿cuánto? Sin importar de dónde salieron los números. Si tú recibes el millón y te toca a ti pagar el impuesto y el que te da el premio no te dice yo lo pago por ti, ¿cuánto recibirías realmente? Después de que te retengan. 990. ¿Cuánto? 990,000. Exactamente. 990,000. Pero si no te retienen, tú vas a recibir tu millón. Okay. Sí, Eric, tú recibes tu millón. Pero entonces, el que paga el impuesto es quien otorga el premio y él, en lugar de que pague lo mismo que tú hubieras pagado, porque si tú lo hubieras pagado, habría una diferencia con lo que vas a recibir si tú no lo pagas. Entonces, ese parrafito del artículo 137 hace que la base gravable sea más alta cuando el impuesto lo paga quien otorga el premio. Porque el impuesto se vuelve, dice el artículo 137, se vuelve ¿qué? El impuesto no retenido se vuelve ¿qué? Ingreso. Ingreso. Eso es lo que debemos entender. Eso es lo que le podríamos sacar al 137. Pero ahora vamos a ver esto de la tasa, porque yo usé esta tasa, etcétera. ¿Eso en dónde está? ¿En qué artículo? 138. En el 138. Y allí nos hablan de tasas. Por favor, en su cuaderno, apunten esto que vamos a hacer para que les quede clarito. ¿Qué tasas se van a aplicar o qué tasas podrían aplicarse al tema de premios?
¿Sí se entendió la pregunta? Sí, las que vienen en el párrafo 1, ¿no? ¿Del artículo? 138. 138. ¿Qué tasas? ¿De qué tasas nos hablan ahí? Dice que se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero, sin Ajá. deducción alguna. Ok. Ahí donde dice sin deducción alguna está hablando de la base. Aquí no hay deducciones. Sí puede haber exenciones, pero sería todo el premio exento, porque hay creo que 2 tipos de premios que están marcados en el artículo 93. Pero yo aquí les puse uno gravable. Yo siempre les pondré un premio gravable, porque si se los pongo exento, pues qué chiste tiene. Aquí todos son gravables en los ejercicios, pero sí hay algo que está exento, que ya al final iremos a buscar para cerrar. Entonces ya apareció la tasa del 1 para aplicarse a la base gravable. Pero para que sea la tasa del 1 hay unas condiciones. Y si no, la tasa será ¿de cuánto? Quiero que lo tengan ahí apuntado en su cuaderno. ¿Puede ser del 1 o puede ser de cuánto? ¿Del 21%? Del 21. Así es que a veces podrá ser la tasa del 1 y a veces del 21. Ahora les voy a explicar de qué depende, pero está ahí dicho en la ley. Se los explico y ya luego le echamos una leidita. Miren, este ingreso por premios está grabado a nivel federal en la ley del ISR, que es lo que estamos estudiando, pero también está grabado a nivel estatal. Cuando ustedes vieron impuestos locales y donde vieron lo del IVA y lo del IEPS y todo eso, a lo mejor recuerden que vieron el Código Financiero del Estado de Veracruz. ¿Así fue? Sí, Ok. En el Código Financiero del Estado de Veracruz también se graban los premios. ¿Alguien recuerda qué tasa se usa para grabar los premios a nivel estatal? Si no lo recuerdan, yo les voy a decir, por ejemplo, y creo que así es. El artículo 138 dice que se va a usar el 1% como tasa, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando el impuesto local no rebase el 6%. Ok, vamos a pensar que en Veracruz es el 5, o el 6, o el 3, o el 1, o en Veracruz no se paga. Pero sí se paga, ¿eh? Vaya, la realidad es que sí se paga. Si fueran esas tasas que son bajitas, la tasa del ISR sería la del 1. Pero si el impuesto de Veracruz fuera del 8% para el del estado de Veracruz, el local, para estos premios, estos ingresos, entonces fíjense qué curioso. Entre más grande es la tasa de la localidad, de aquí del estado, más grande va a ser la tasa del ISR. ¿De cuánto sería la tasa del ISR? Del 21%. Del 21. ¿Se dan cuenta que es algo incongruente? Porque el 1, si el Estado me va a cobrar poquito. Y el 21, si el Estado me va a cobrar mucho. O sea, que no se compensan el Estado con la Federación, sino que si en el Estado hay tasa baja, también la Federación te cobra tasa baja. Y si en el Estado hay una tasa alta, arriba del 6, pues el Estado, la Federación te va a cobrar el 21. ¿Sí se entendió eso, chicos? Sí, debiera ser al revés, ¿no? Más. Debiera ser al revés para que uno te quita mucho, el otro que te quite poco, pero no, aquí resulta que entre más te quiten en el Estado, más te van a quitar en la Federación. Aquí el límite es el 6. Si la tasa del Estado es del 6, nos toca el 1%
de ISR. Si la tasa es arriba del 6, nos va a tocar el 21. Y esto yo lo vi de cerca ya con alguien, en que en el estado era la tasa del 6, entonces no rebasaba el 6, sino que era del 6, pues la retención en un premio de la lotería fue del 7%, porque juntan el 1 para la federación y el 6 para la entidad federativa. ¿Entendido, chicos? Y chicas. Maestra. Les dije, aparentemente es muy sencillito porque solo se hacen unas multiplicaciones o una suma y luego la multiplicación. Pero sí tiene su gracia para que ustedes sepan si algún día les llega a suceder esto, que bueno, pues que cómo les deben calcular el impuesto y cómo deben hacer el pago, la retención, cómo. Y el pago que ustedes deben hacer, que esté bien checado. Porque aquí vamos a ver otra cosa interesante en el 138. Este pago, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Provisional o definitivo? Me lo contestan mirando la ley. Definitivo. Es definitivo, pero siempre. ¿Sí me entendieron la pregunta? ¿Siempre será pago definitivo? No. No. ¿Qué requisito hay que cumplir para que sea pago definitivo? La declaración. ¿Cuál declaración, Giselle? Miren, cuando les hago preguntas, En los términos hay que ir a ver a la ley. ¿Qué, Pablo? Aquí dice cuando quien perciba los ingresos los declare, estando obligado a ello en los términos del segundo párrafo del artículo 90. Ok. ¿Qué les parece si todos no pierdan que estamos estudiando el 138, pero todos vayan al artículo 90, segundo párrafo? Lo leen y lo interpretan y ahorita lo comentamos. Caro, ¿tienes cerca tu ley? Caro. Caro, ¿sí tienes cerca tu ley? Sí, maestra. Perfecto. ¿Nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí. Información de préstamos. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre los préstamos, los donativos y los premios obtenidos en el mismo, siempre que estos en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000. Ok, ¿y ahí termina? ¿Hay punto y algo? Sí. Ok. A ver, vamos a explicar eso, muchachos. Dice el artículo 90 que cuando obtengamos ingresos por préstamos, por donativos y por premios, ¿qué tenemos que hacer? Además de todo lo que nos toque hacer, lo que tenemos que hacer es informar en una declaración. O sea, declarar dice, pero declarar no nada más significa que voy a hacer una declaración para pagar los impuestos. También puedo declarar que recibí un premio, que sería este caso. Tengo que declarar eso, tengo que informar eso, siempre y cuando el premio, ¿qué?
Exceda de Ya 600. me quedan 600,000. Exceda de 600,000 pesos. En este caso, en este ejemplo de nosotros, de la clase, ¿tengo que informar? Sí. Sí. Entonces, ¿y cómo informo? Mediante una declaración, un formato que ya existe. Entonces, yo informo, ese formato que ya existe va a aparecer en la declaración anual. Ahí es donde yo hago la información. Si alguno de ustedes ya ha hecho declaraciones anuales, sabe que hay ya un formato establecido en el SAT y por ahí hay un renglón donde se informa lo de los premios. Si el premio hubiera sido de 500,000, según el No, sí. artículo 90, ¿qué haría yo? No se declara. No se declara, no se informa, porque ahí me dicen que lo debo hacer cuando rebase los 600,000 pesos. ¿Entendido, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? A ver, los quiero oír seguros de que sí me entendieron. Sí, maestra. Ok, entonces, vamos aquí. Cuando el impuesto lo paga quien otorga el premio, el impuesto va a salir un poquito mayor de 10,100. Cuando el impuesto lo paga quien recibe el premio, va a ser solamente del 1% sobre el millón. Pero aquí habría que agregarle siempre y cuando que. Esto del 1, ¿qué le deberíamos poner? Siempre y cuando que. Ese es un fundamento. Siempre y cuando no pase del 6% local. Exactamente. O sea que el siempre y cuando, ¿de dónde lo van a sacar? ¿Del artículo qué? 138. 138. 138. Acuérdense que para que ustedes, porque algunos que no son la mayoría, se están copiando los ejercicios de otras ocasiones, pero para que su ejercicio tenga valor para mí debe estar fundamentado, porque si no alguien fácilmente ya nada más está copiando y cree que con eso ya se está ganando la calificación y no es así. Aquí hay que fundamentar porque es el 1. Ahora, cuando hagan su ejercicio, alguien puede decir, le voy a poner el 21, pero debo fundamentar por qué el 21. O sea, no sería erróneo, sería correcto siempre y cuando yo fundamente por qué. Esa es una. Y otro fundamento que van a poner aquí es que el pago será definitivo siempre y cuando ¿qué? Se presente declaración de Exacto. acuerdo al establecido el artículo 90 cuando el premio Exactamente. exceda los 600,000. Exactamente. Sí está claro para todos, jóvenes, que el fundamento aquí es ahora sí que más fuerte que el cálculo, porque el cálculo es muy simple, pero debe estar aquí fundamentado. ¿Entendido? ¿Hasta aquí? ¿Algo que no entiendan del 138? Léanlo, revísenlo y me preguntan. Yo solo tengo una pregunta, maestra. ¿Cuánto tiempo se debe de realizar Perdón, Caro, es que me había quitado el micrófono porque estoy aquí masticando unas fresas, ¿gustan? gracias. ¿En qué tiempo se deben de hacer ay, se me fue el nombre. Las declaraciones cuando exceden los 600,000? En la declaración anual. Ok. Ahí les decía que en el formato de declaración anual hay un momento en el que se dice eso. Okay. Ingresos exentos y hay
aparecen premios o ingresos con pago definitivo y aparecen algunos conceptos que ya son ingresos con pago definitivo. Ok, gracias. ¿Sí? Ahora están revisando el 138 y me dicen si todo está entendido. Me dicen si sí o no, porque si no aquí me voy a quedar esperando. Si no tienen dudas, me dicen todo entendido. Y si tienen, les aclaro. Por mi parte, no, maestra. Está clarito. Tiene varias Maestra, en el último cositas. párrafo, Eric, sí, ¿qué? en el último párrafo del 138 Ajá. menciona que si no se hace declaración, entonces este ingreso se suma a los otros ingresos para la base gravable. Sí, es como un castigo que te dan por no informar lo que dice el 90, el artículo 90. Y te dicen, si tú no informas, ese ingreso se convierte en acumulable y te va a tocar pagar el impuesto que te salga para los ingresos acumulables. O sea que es un tremendo castigo. Debemos ser muy cuidadosos con eso. Un premio nos debe dar gusto, pero trae cosas fiscales que nos pueden dar problemas. Pero ¿De entonces, si el acuerdo? es, por ejemplo, de 500,000, maestra, ya no se informa ni en definitivo, ni en anual. Mira, según la ley, si rebasa 600 es cuando tienes que informar. Entonces tú dices, pues tuve 600, no informo. Pero hay un artículo, el 150, que habla de que cuando llegamos a acumular cierta cantidad de ingresos hay que declarar, más no grabar. Hay que declarar todos los ingresos que se reciban, sean exentos, sean grabados, sean con pago definitivo, con pago provisional. Y ahí es donde viene una contradicción en la propia ley. Porque si tú tienes otros ingresos de otras fuentes, que acumules cierta cantidad que ahí te dicen, pues vas a tener que declarar, más no. Sería como una declaración informativa. Sería en informativa, pero dentro de la declaración anual tendrías que ponerlo también. O sea que realmente es mentira que si no rebasa 600 no se tenga que informar. Eso solamente será cuando, para que no se te considere ingreso acumulable, pero informar siempre te van a pedir que informes. Cuando hagas la declaración, sea premio chiquito, sea grande, tú vas a tener que informarlo, porque si caes en la condición del artículo 150, que si quieres luego, si te interesa el tema, luego lo lees y ya te aclaro la duda en otro momento, a veces el premio no rebasa los 600 y hay que informarlo. Ok. Sí, como que hay que cumplir otra condición más para que de veras no informes. Sí, se entera y se le quita ahora, como si fuera exento, ¿no? No. A ver, como exento, no, porque si fuera exento no tendría pago provisional ni nada. Y Ok. a la hora de hacer la declaración, como ya está hecho el formato, aquí te dicen, ahora pon aquí tal cosa. Y tú tienes que teclear, no se te va a considerar en la base gravable. Ok. ¿Alguna otra cosita del 138? Maestra, Dime, Pablo. disculpe, ¿cómo vamos a saber cuando el impuesto local excede del 6% o no excede? Cuando te dan el premio, te calculan los dos impuestos, tanto el federal como el estatal o local, que se le llama. Entonces tú allí sabrás cuánto te retuvieron. Te van a retener
el 1 si el estatal no rebasa el 6%. Y te van a retener el 21 si el estatal rebasa el 6%. Pero tú lo vas a ver, es una constancia de retención que te dan y allí te dicen cuánto te retuvieron por un lado y cuánto te retuvieron para el otro fisco. Gracias. ¿Sí te aclaro? Sí, maestra. Ok. ¿Alguna otra cosita más? Y si no, vean el 139, ¿de qué habla el 139? De las obligaciones del contribuyente. Ok, esas nunca las estamos repasando aquí porque son simples, como que hay que registrarse, hay que hacer el pago que corresponda, no sé qué obligación hay ahí que no entiendan. Esas generalmente se quedan para la lectura de ustedes. ¿Alguna obligación que no entiendan? O si todas están entendidas, me lo dicen. O entendibles. ¿Alguna duda? No, maestra. ¿No hay dudas, jóvenes? No, maestra. ¿No? Bueno, este tema era el que nos tocaba hoy. La clase pues salió cortita, pero quiero tocar un tema con ustedes por algo que he observado. Ya cerramos estas diapositivas y si alguien me puede poner el plan de clase, por favor. A ver quién nos quiere ayudar con el plan de clase. Si gusta yo, maestra, nada más. Por favor, Santi. Bueno, chicos, de pasada vamos a ver cómo vamos. Cuando hicieron aquellos cuadros y que ya me entregaron una tarea, lo cumplimos a tiempo. Después empezamos a ver los ingresos por actividades empresariales, también fue a tiempo. Por arrendamiento igual. ¿Seguimos corriendo? Por enajenación fue igual. El 30 de octubre terminamos eso. Me entregaron sus tareas, la segunda tarea me la entregaron la semana anterior. Algunos de ustedes, 2 o 3, no me entregaron la tarea. Esto es delicado porque esa parte de la tarea va a ser un porcentaje para obtener una calificación que puede ser aprobatoria y ya no ir a examen ordinario, etcétera. Ahorita, la semana pasada, del 2 al 6 de noviembre, vimos la adquisición de bienes. En esta semana, vimos el lunes los ingresos por intereses. Y hoy estamos viendo los ingresos por premios. Vamos justamente respetando el plan de clase. Los casos de adquisición de bienes, de intereses y de premios van a entregarlos, los van a ir haciendo
Sería bueno que ya los fueran haciendo y van a entregarlos en la semana del 23 al 27 de noviembre, que generalmente los dejo hasta el domingo de esa semana cuando les toca entregar. Así es que solo nos faltan los ingresos por dividendos, que son para la semana próxima, pero aquí les aclaro que solo va a haber, regresemos tantito, Santi, aquí, solo vamos a tener la clase del jueves porque el lunes es festivo. Ese día yo lo voy a dedicar a revisar las tareas que ya me entregaron. Sobre todo me interesa mucho revisar las de los cálculos. Pero ustedes no tendrán clase. Así es que la semana próxima solo tenemos clase el día, ¿qué? 16, 17, 18. El día 19 de noviembre, que es el jueves. Allí les voy a ver lo de los dividendos y ahora sí corremos. Y luego a la siguiente semana vamos a ver otros ingresos que obtengan las personas físicas. De tal manera que vamos a acabar noviembre con todos los casos vistos en forma aislada. Después viene un poquito de los ingresos de residentes en el extranjero, que a lo mejor eso es en un ratito nada más. Les voy a mandar unas diapositivas sencillitas que ya están hechas. Y finalmente lo que nos queda de tiempo, que ojalá tengamos un poquito más, si ahorramos en la del 30 de noviembre al 4 de diciembre, si yo logro ir reduciendo acá y tenemos más tiempo para ver casos integradores, eso ya va a ser lo último que haríamos. Y aquí va lo importante. Estos casos integradores van a sumar ingresos de todo tipo. Ya se los fui viendo por partes, ahora los vamos a juntar. Y esos casos integradores, si vemos el puntaje, aquí es donde quiero llegar, de los cuadros y los trabajitos de investigación que ya me hicieron al principio, aquello de la discrepancia fiscal, de la sociedad conyugal, de los ingresos, de la tablita de pagos provisionales, del resumen de ingresos, si estuviera bien hecho, completo, alguien ya tiene 30% de calificación, o sea, 3 puntos. Si todos los ejercicios del 2 al 9, del capítulo 2 al capítulo, les va a faltar que me entreguen 5 más. Si todos estuvieran bien hechos, que esté claro, fundamentados y que sean los que yo les he encargado, no que me hayan metido ahí lo que copiaron de mi libro o de algún lado. Si todo está bien hecho, hasta ahí ya llevan 8 puntos. Y los 2 puntos finales se los van a ganar con un caso integrador que les voy a encargar con ciertas características. Eso ya va a ser el día que llegue, el momento. O si nos regresaran a la escuela, les pondría un examen que valdría esos 2 puntos. No, quién sabe. Miren, el 30 ya estaría ganado, el 50 ya estaría ganado y este 20 se lo pueden ganar. Si no reúnen una calificación que sea válida para exentar, porque esto es para exentar, entonces tendrán derecho a su examen ordinario, extraordinario, título, que se llevan a cabo en enero. Les aclaro esto me preocupan 2 o 3 personas. Les aclaro esto porque si se van a examen, ya esto que está aquí no tiene ningún valor. Ya irán a un examen. Entonces quiero que tengan presente que si están haciendo solamente ahí cualquier cosa por salir, los puntos no van a ser automáticos. Los puntos se los deben
ganar. Y si no, siempre y cuando no rebasen las faltas que dice el reglamento, pues entonces tienen derecho a sus exámenes, a todas las, los 3 exámenes a los que tienen derecho. ¿Sí les queda claro, muchachos y muchachas? Maestra. Sí, maestra. Sí, les repito, no deben, todos van trabajando en general, todos van trabajando bien. Tengo que echar un vistazo ya a revisar, no vistazo, revisar ya sus ejercicios. Pero ahorita están a tiempo todavía de corregirse, porque quien sabe que no está cumpliendo todo, todavía está a tiempo de corregirse. Y hay otra cuestión también que aprovecho el momento para decírselas. Si alguien está trabajando con otra persona y no está funcionando como equipo, es momento también de separarse y de trabajar cada quien por lo suyo. Porque el hecho de que que tengan esta oportunidad y que alguien diga, yo no trabajo, yo que lo haga el otro, que lo hagan los demás y a mí, como soy su cuate, pues que me agreguen. Pues eso yo creo que es momento de decir, y los separo. Ya cada quien se va por su lado, cada quien se hace responsable de lo suyo, porque pues no es correcto, no es ético que se carguen a otro, que le echen la culpa a otro de los errores de cada uno. Les repito, esto tiene dedicatoria, pero se los digo a todos para que no sientan, ahora sí, que no haga yo distinciones. ¿Sí me explico, chicos? Como dicen, el que le quede el saco que se lo ponga y el que no, tranquilo, vaya como, siga trabajando como va. ¿Alguna duda de esta evaluación? No, maestra. ¿Todo está bien clarito? Sí. Sí, y están trabajando bien algunos solitos desde el principio y otros están trabajando en equipo. Yo espero que los que están trabajando en equipo no se dividan el trabajo, porque yo les recomendé que todos hicieran el trabajo y que después lo juntaran. Si se lo están dividiendo, ustedes saben que los perjudicados van a ser ustedes mismos. Y si están trabajando cada quien lo suyo y después lo juntan y lo checan y todo eso y me mandan solo ejercicios, solo de ejercicios, no hay problema, pero acuérdense que depende de ustedes el que estén aprendiendo o se estén comunicando con nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa que me quieran comentar? Yo, quien considere que voy a separar, se lo voy a decir ya en lo privado. Y todos los demás que no tengan ningún problema, pues siguen cursos. Y yo trataré de dar la información para ver si la entrega de los segundos casos es en equipo o si es ya individual. Pero por lo pronto, pues todos van a tener. No hay problema de que yo le diga a X o Y o Z, tú me los entregas por individual. Vamos, ya lo hice y ya. ¿Entendido, jóvenes? Bien clarito. Si no se evalúan los puntos, se va a examen. Y si llegara a hacer el examen, no se puede ir allá a la escuela. Yo busco una manera de hacer el examen de otro modo. ¿De acuerdo? Sí, bueno. No es un regaño, simplemente es una llamada de atención para quienes estén en la situación que yo lo estoy manifestando. Por lo demás, ustedes sigan haciendo sus tareas, hasta la clase, y ahora sí que no pasa nada, al contrario, va a resultar un poco más fácil tener aprobada la materia, porque realmente es muy difícil y en los exámenes realmente pues son pesados. No es que quiera poner pesados, simplemente que porque es una materia difícil. Ya ven que nada se aprende a la memoria, todo hay que saber buscarlo,
Y si alguien ni siquiera hizo los cuadros iniciales, ni siquiera sabe tratar realmente. Bueno, pues hoy ya les voy a dejar y nos vemos hasta dentro de 8 días con el tema de dividendos, que es pequeño. Yo creo que allí voy a empezar el siguiente para ir tratando de ahorrar tiempo y que tengamos un poquito más para ver los casos integradores, que ustedes puedan darnos la tarea y que algunos se puedan ir diciendo con una calificación. Sí, ya puedan hacer votaciones tranquilos. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Perfecto. Esas tareas quedan tanto cuando se vayan compañeros. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, pues que les vaya bien, chiquillas. Sí, maestra. Hasta luego.